Seguimos adelante aquí en Informativo Sarandí. Vamos a recibir con mucho gusto aquí en estudios, en vivo, como siempre, al señor senador del Partido Colorado, Robert Silva. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bienvenido, Robert. Bueno, muchísima información para compartir contigo y sobre todo muchos temas que quedan allí como necesitados de hablar más allá de que pasó algún tiempo del atentado, ¿no? Pasaron unas horas, todos los partidos hablaron, el sistema... En principio escuchaba a Lucía Topolansky, la ex vicepresidenta, el sistema funcionó bien, o sea, como que ahí hubo una defensa férrea de la institucionalidad, pero siempre quedan como algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedan de un ataque de tal gravedad a esta altura? Yo creo que hay un antes y un después, estoy convencido de eso. Porque más allá, y que es lo fundamental, de atender lo personal, de la persona, de la fiscal, con su familia y la situación humana que le tocó vivir, hay un mensaje a la democracia, un mensaje a la institucionalidad. Porque acá lo que le están diciendo a la fiscal Ferrero, y nos están diciendo a todos nosotros, ojo que sabemos dónde vivís, dónde estás, y que hoy vivís y mañana podés no vivir. Y esa es la realidad, porque violaron lo sagrado de su hogar, de su domicilio, haciendo lo que hicieron y demostrando que pueden. Entonces acá hay que actuar con mucha firmeza por parte de la institucionalidad, y aquí lo que se requiere, más allá de las diferencias que podamos tener, particularmente en el tema seguridad, es espalda con el gobierno para combatir esta primera expresión que hemos tenido de un ataque a la institucionalidad, a la república y a la democracia por parte del narcotráfico, que ha avanzado mucho en toda América, ¿no? ¿Cómo se evita la tentación del oportunismo? Bueno, actuando con responsabilidad, con la ética de la responsabilidad. En el caso nuestro, lo decíamos el otro día, nosotros convocamos a un comité, lo hizo el secretario general, un comité ejecutivo extraordinario, participó todo el partido, todos los legisladores, presencial y a distancia, algunos estaban en el interior, y también el expresidente Sanguinetti, para demostrar, sacamos una declaración contundente, clara, diciendo que la hora llamaba a la República y a todos estar juntos para defender la misma, y obviamente no es momento ni circunstancia para presentar las diferencias que podemos tener con el gobierno, que vaya si las tenemos en materia de seguridad. Pero acá hay que respaldar al gobierno y decirle, señores, acá tenemos que actuar en contra del narcotráfico porque no pueden hacer lo que pretendieron hacer o lo que hicieron directamente, ¿no? ¿Te parece que en ese sentido se está actuando como por lo menos en las primeras horas se reaccionó? ¿Todos espalda con el gobierno? ¿Que todos están siguiendo esa línea? Yo creo que sí, puede haber alguna excepción, pero en general, tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Frente Amplio, Cabildo Abierto, que ayer fue también a la reunión, el Partido Independiente, en la persona de Mieres, o sea, se está actuando con responsabilidad. Sí, Salles es el que pide la renuncia del ministro Carlos Negro. Sí, yo creo que no es el momento ahora, ¿no? Más allá de las diferencias que podamos tener. Robert, ¿tiene que ver con esto la creación del Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales? Yo lo decía ayer cuando lo presentamos con Andrés Ojeda. Nosotros esta iniciativa la tuvimos en el año pasado, cuando fuimos a recordar el atentado de la AMIA, en julio del año pasado, realmente conmovidos por la situación. Nos enteramos ahí con Andrés que bueno, hay países que tienen un registro de organizaciones terroristas. Y vinimos y lo hablamos con el subsecretario, con el Nico Albertoni y con el ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, quedó a estudio la situación, el país toma el registro de Naciones Unidas, lo que ahí se nos hizo ver es que hay organizaciones terroristas que no están en el registro de Naciones Unidas porque tienen el veto de Rusia o de algún otro país, entonces por lo tanto no están, y que sería bueno tenerlo. Bueno, ahora en esta circunstancia, el otro día me llamó Andrés y me dijo, mira, ¿qué te parece? Tengo este proyecto, lo he estado trabajando, lo analizamos juntos y me pareció muy bueno y por eso lo presentamos. Porque además el momento... Sí. ¿No se incluye al narcoterrorismo? Bueno, sí, por supuesto. Toda organización que tenga vinculación con el terrorismo o el narcoterrorismo o eventualmente con el lavado de activos. Nosotros creemos que es una política muy importante llevar adelante la lucha contra el lavado de activos. El gobierno anterior avanzó, hizo un diagnóstico, luego una estrategia nacional que la dejó pendiente de aprobación, y yo lo hablaba con los involucrados.
algunos de los cuales, de los que elaboró esa estrategia, hoy son parte del gobierno, como Gil Iribarne o Espinosa, y bueno, me decían los responsables del gobierno anterior que se dejó pronta sin aprobar para que no fuera a pensarse que, bueno, llegaba el gobierno y tenía que hacer otra cosa. Se aprobó en líneas generales todo lo que se dejó pronto y es una buena cosa que el país siga una política de Estado en la materia. Y también, más allá del listado que se prevé en ese registro, la integración también, ¿no? Vamos a repasar eso. ¿Quiénes estarían integrando, además, otras organizaciones? Bueno, nosotros ahí pusimos a la CENACLAB, pusimos al Ministerio del Interior, se puso a la Fiscalía, se habló también de la importancia de que esté la Secretaría de Estrategia del Gobierno, que están en el Poder Ejecutivo, porque nos parece que ese registro tiene que tener una entidad que trabaje respecto del mismo, ya sea en lo previo que hay que hacer para integrar o no, y luego las acciones, las consecuencias que se tienen por integrar el registro. Sí, cuanto más compleja es la situación, más complejas tienen que ser las herramientas. Por supuesto. Mirando lo que implicaría este registro nacional de entidades terroristas internacionales, para que los oyentes también, ¿no?, se puedan graficar bien qué implicaría. Permitiría por lo pronto tener esa evaluación, ese listado, claro, y poder atacarlo, combatirlo con todos estos actores que estábamos repasando. Claro, y ¿no? generar acciones específicas, ¿verdad? Con prohibiciones vinculadas a actividades dentro del país y generar alarmas cuando algunas de esas organizaciones o vinculaciones a las mismas llegan al país. Esto lo hacen varios países en el mundo. Nosotros en la exposición de motivos lo ponemos, ¿no? Países de Europa y países de Latinoamérica también. El Uruguay no es que no lo tenga, el Uruguay, reitero, toma el de Naciones Unidas, pero nosotros consideramos, bueno, tener uno nosotros como país. Creo que en esto tenemos que obtener la unanimidad, porque es algo bueno que el país pueda nutrirse de lo que existe internacionalmente más allá de las investigaciones que se quieran hacer. Bien, senador, sabes que por eso, con el respeto que te consta de toda la vida, te consultaba respecto al concepto del oportunismo, porque también se está acusando al Frente Amplio en este momento de oportunista cuando levanta esta iniciativa vinculada al lavado de activos. Lo que también sucede es que el atentado nos conmovió a todos, pero hay que seguir legislando, sobre todo en estos asuntos. No hay ni un solo viso de oportunismo en esto, ustedes pretenden avanzar, y hay como puntos de contacto con esto que pretende aprobar el Frente Amplio en el Senado, que es la ley de lavado de activos. Sí, estamos ahora vengo de eso, porque el Frente Amplio nos acaba de anunciar que lo quiere aprobar mañana. Sí. Y nosotros, bueno, tenemos una reunión de bancada ahora, el Partido Colorado, en la tarde, y seguramente hablaremos luego con la coalición, porque se estaba estudiando este tema. Yo integro la Comisión de Hacienda. Yo, de hecho, hice sugerencias de modificación del proyecto del Poder Ejecutivo. El prosecretario Díaz, cuando fue, algunas de ellas las tomó, dijo que eran oportunas y que eran buenas. Y recibimos a los escribanos, teníamos previsto recibir al Colegio de Contadores, creo que después ya venía la academia a analizar este proyecto. Entonces, bueno, llama un poco la atención este apresuramiento, no en aprobar una ley porque la ley existe, no en aprobar una estrategia porque la estrategia existe, lo que es una modificación de la ley. Entonces, bueno, estamos en esa situación, dispuestos a acompañar. Yo te diría, en lo personal, yo estoy ahí, lo tengo que hablar con la bancada, pero a acompañar sin estos apuros y sin esta inmediatez que yo me acabo de enterar hace unas horas, que me llamó el coordinador del Frente Amplio, estamos dispuestos a aprobarla, pues son cosas que compartimos en general. Pero sí, se cuestiona por lo pronto que no se puede conocer exactamente qué es lo que se va a terminar votando. Estamos hablando de tanto apuro. No, por eso, porque en realidad hay cosas que en la comisión el prosecretario de Presidencia dijo que está de acuerdo, que nosotros propusimos cambiar del proyecto del Poder Ejecutivo, pero no tenemos ningún texto redactado y además quedaban delegaciones por recibir. Los escribanos tienen muchísimas observaciones a una cantidad de cosas que el Poder Ejecutivo plantea y que los carga de responsabilidad en el ejercicio profesional a ellos. Y que ellos llegaron a hablar de una vulneración de sus derechos en el ejercicio de una profesión determinada, una discriminación en relación a otras profesiones. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que analizar y tenemos que tener el espacio correspondiente. Yo no entiendo mucho, les soy franco, este apuro que el gobierno tiene, porque creo que es un apuro, que estamos todos de acuerdo en adoptar medidas, pero para mí, yo les digo francamente, miren, para mí el gobierno lo que tiene que hacer ahora es actuar
con fuerza, con contundencia, con el apoyo unánime de todos los partidos que está teniendo en el combate a quienes hicieron el atentado contra Ferrero. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ir a buscarlos, a encontrarlos y a darnos garantías a todos de que estos que hicieron lo que hicieron van a sufrir las consecuencias de su obrar. Y mientras tanto seguimos discutiendo esto con plazos y nos hemos fijado plazos en otros proyectos y todos los hemos cumplido. ¿Y van a pedir alguna postergación? Porque el asunto es, mañana, si vamos a la configuración del Senado, el Frente tiene mayoría, los votos para aprobarlo. Sí. Pero después eso viene a diputados, donde no hay mayorías. En consecuencia ya, en principio, por lo que estás diciendo, se estaría anticipando una dificultad adicional para aprobar esto. Sí, pero además, yo lo digo francamente y con mucho respeto, lo que puede ser una desinteligencia política, porque si nosotros nos ponemos un plazo, seguramente vamos a llegar a un acuerdo en un plazo para aprobar la reforma a algunos artículos de la ley de lavado de activos y lucha contra el terrorismo. Estamos todos de acuerdo, lo vamos en líneas generales y algún artículo que podamos no estar de acuerdo, capaz que lo vota el solo el Frente Amplio, etcétera. Pero meter la carreta delante de los bueyes así, llevarte medio a prepo, son cosas que realmente dificultan. Pero reitero, nosotros, la bancada de senadores del Partido Colorado, se reúne hoy de tarde a tratar este tema. ¿Se habían debilitado los controles en la gestión anterior de gobierno? Porque es uno de los argumentos que el Frente Amplio defiende con mayor firmeza, cierta laxitud promovida por la LUC para la declaración de dineros que no se sabe exactamente de dónde provienen. Yo creo que no, ahí hay una diferencia con las transacciones en efectivo, hasta dónde pueden hacerse, el monto, ¿verdad? Era $10.000, la LUC lo llevó a 100.000, ahora el gobierno propone poner 40.000, 40 y algo de $1.000 como límite. Entonces, hay mucha gente que defiende que el monto sea más elevado. Yo lo que sí digo, acá hay una evidencia, no es ni 100, pero tampoco era 10, porque el gobierno está yendo a la mitad de lo que era. Entonces, no era ni una cosa ni la otra, entonces, no vuelven a su propuesta original. Y además acá hay algunos compañeros del Senado que reivindican que esto fue aprobado y refrendado por el pueblo, porque estos fueron de los artículos cuestionados por el Frente Amplio y se fue a referéndum y la gente lo respaldó. Vamos a ver qué pasa en la tarde entonces. Vamos a ver. Robert, naturalmente observaste con atención el presupuesto que se le pretende asignar a la educación. ¿Con qué sensaciones? Bueno, realmente una sensación de preocupación, más allá de la contradicción y de lo que el Frente hace, ¿no? El gobierno históricamente ha comparado la asignación de recursos a la educación en función del porcentaje del Producto Bruto Interno. Y decía un 6% a la educación más un 1% a la investigación, la innovación, etcétera. Lamentablemente, la propuesta de presupuesto del Frente Amplio no solo no llega al 6%, que fue lo comprometido, sino que va en detrimento, retrocede. Hoy se le da un 4,2% del porcentaje del Producto Bruto Interno a la ANEP, a la UDELAR, a la UTEC y a Ceibal, y disminuye en el 2029 a un 3,8, 3,9%, y disminuye en el 2026, disminuye en el 2027. Entonces, realmente hay un contrasentido, una contradicción y una afectación de recorte de varios millones de dólares de lo que el presupuesto de la educación debería ser según el crecimiento que está proyectado por el país, por el Ministerio de Economía para el país. Es así. Y luego, con preocupación, veo también que se está muy lejos entre lo que pide la Universidad de la República, eso pasa siempre, lo que pide la ANEP y lo que el gobierno, y lo que pide la UTEC y lo que el gobierno da. Y creo que hay que tratar de acercar. Yo ayer me reuní con varias maestras que vinieron a conversar con nosotros, muy preocupadas por la educación inclusiva, realmente muy preocupadas por los problemas que se arrastran, Miren que no se generaron ahora. Yo no voy a cometer la idiotez que algunos cometieron de que problemas que venían de antes cuando nosotros éramos gobierno, nos dijeron, después se olvidaron que ellos habían sido gobierno y nos achacaban todo a nosotros. Problemas para la efectiva educación inclusiva vienen de antes también, de cuando nosotros estábamos en el gobierno. Hicimos unas cuantas cosas, por supuesto, pero queda camino por andar. Y lo que no hay es asignación de recursos para el presupuesto, para creación de cargos que la educación especial de este país precisa, para que haya educación inclusiva, para acompañar a las familias que están muchas veces desgarradas por situaciones de discapacidad
que existen y que no tienen contención y acompañamiento. Eso te iba a preguntar, Robert, específicamente los reclamos de educación inclusiva que te transmitieron. Bueno, me transmitieron la necesidad de creación de cargos de maestros acompañantes o maestros itinerantes para escuelas comunes. Ustedes saben que tenemos un aumento importante de situaciones, por ejemplo, de TEA, entre otras, que hace que los docentes tengan que desarrollar distintas estrategias y que requieran a veces el acompañamiento de docentes con mayor formación o especializados u otros técnicos que puedan acompañar el proceso de enseñar y de aprender. Entonces, piden la creación de 20 cargos de 20 horas y 20 cargos de 30 horas. Nosotros estamos de acuerdo, sería $1,5 millones. En el presupuesto de $25.000 millones como tiene el presupuesto nacional, $1,5 millones para afianzar políticas de educación inclusiva, yo creo que no es nada. Estuve con el diputado Felipe Schipani, con el diputado Horacio de Brum, y ellos comprometieron que van a trabajar ahora en diputados, y no lo haremos nosotros en el Senado, para que haya una redistribución de recursos para esa área. Más allá de otra, por ejemplo, se habla de tiempo completo, se habla que se van a duplicar. Nosotros creamos 61 liceos YouTube de tiempo completo, creando nuevos, los María Espínola, que ustedes habrán escuchado. El gobierno dice que va a duplicar, que va al doble, que va a llevar de 50.000 a 100.000 los niños en tiempo extendido, en educación inicial y primaria. Yo no veo recursos asignados para eso. ¿Sabes qué, Robert? El diputado del Frente Amplio, Agustín Mazzini, sí, dijo que cuando el ente era presidido por vos, se solicitaron, y voy a leer textual, viste que los números en radio son medio complicados, se solicitaron 2.823 millones de pesos para 2024 y el Poder Ejecutivo le asignó 11 veces menos. Sí. Nosotros tuvimos negociaciones, algunos recursos fueron dados directamente por el Ministerio de Economía. Yo no avalo esa cifra porque no me acuerdo de memoria. Sí digo, nosotros, por eso sí, lo acabo de decir hace un ratito, la ANEP siempre solicita más de lo que el Poder Ejecutivo le termina dando. Y vos pataleaste en aquel momento. Pero por supuesto que pataleé, y algunos del gobierno me dijeron, pará un poquito, sos parte del gobierno. Yo digo, sí, pero defiendo la educación. ¿El tema cuál es la distancia? Es la distancia entre lo que se pide y lo que da. Nosotros, miren que nosotros hicimos cosas con plata extra que nos dieron que nunca se habían hecho. Por ejemplo, premiar a los que estudian. Por primera vez se les dio una partida, que la plata sigue estando y tiene que continuar, a los directores y a los inspectores que tienen posgrados, maestrías, doctorados y que se forman. No da lo mismo formarse que no formarse. Por primera vez se le dio una compensación a los que trabajan en contextos vulnerables en los liceos, los directores de los liceos. Nada de eso existía. Esa plata nos la dio el Poder Ejecutivo extraordinaria para crear los María Espínola. Nosotros creamos 42 escuelas de tiempo completo, y yo quiero decir una cosa, nos dejaron los edificios pelados, sin nada. Tuvimos que salir con Olga de las Heras, con Graciela Fabeiro, que era la directora general, y luego fue Olga, a buscar recursos por todos lados con los equipos de primaria para poner maestros en esas escuelas, auxiliares, etcétera. Entonces, no es todo oro lo que brilla, siempre hay dificultades, pero acá no hay duda. Yo se lo digo al diputado Mazzini, se lo digo a todos los legisladores del Frente Amplio. Dijeron una cosa, levantaron la bandera, nos tiraron palo a mansalva en el gobierno anterior, a veces con razón, otras veces sin razón. Ahora decime, Robert. Y ahora no dicen nada. En esa lógica que acabas de describir, asumiendo que todos actúan de buena fe cuando elevan un presupuesto, ¿considerás que muchas veces se presenta un número para decir, miren, si no pudimos hacer más es porque no nos dio el presupuesto? Yo creo que acá el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio tiene un problema. Que yo cuando era candidato, y acá en esta radio lo dije algunas veces, el Frente Amplio promete castillos terrenales de imposible construcción. Y ahora no lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dijo el viceministro de Economía, que puso en evidencia que desde que aprobaron en el Congreso, en el Congreso del Frente Amplio el programa de gobierno, sabían que era imposible cumplir. Porque son 5 o 6 puntos de PBI, él mismo lo dijo, no lo digo yo, son 4.800 millones de dólares extras que precisan para cumplir su programa. Entonces ahora ellos dicen, no, nos quedó una deuda, un déficit que no teníamos previsto, entonces no podemos cumplir todo lo que queríamos cumplir. Lo cual también es real, ¿no? O sea, a ver, todos los gobiernos tienen situaciones complejas, nosotros quisimos bajar el déficit fiscal, dejamos un déficit fiscal en algunos cientos de millones de dólares menos que nos dejó el Frente Amplio, pero no pudimos cumplir con la meta. Y hubo algunas situaciones que dicen algunos entre 900, otros en 1.000 millones.
pero están muy lejos de los 4.800 que precisaban para cumplir, entre otras cosas, con la plata que prometieron a la educación y no le van a dar. Se lanzó esta campaña que a vos también te tuvo en su momento muy, muy preocupado. Tiene que ver ni más ni menos que con la sensibilización dirigida a las familias para que reivindiquen la importancia de asistir a la educación. Pero surgieron algunos datos que realmente son llamativos y alarmantes, ¿no? 2024. Los estudiantes registraron un promedio anual de 44 faltas en educación inicial, 29 en primaria, 41 en secundaria y 54 en educación técnico-profesional, ¿no? En la UTU, en la ex-UTU. ¿Cómo se come, como decimos? Bueno, mirá, ese es un problema. Yo tengo dos cosas para decirle. Miren, yo el otro día miré el mensaje que trajo la ANEP de los resultados educativos. Yo tengo que agradecerle a toda la gente que trabajó y trabajó tanto en el gobierno anterior, porque mejoramos en todo, ¿eh? Mejoramos en egreso, mejoramos en cobertura, mejoramos en aprendizajes, a pesar del piñazo que tuvimos con la pandemia. A pesar de todo eso. Ahora, el Uruguay tiene un problema histórico y no es del gobierno de coalición, viene de mucho tiempo, tampoco de los gobiernos del Frente Amplio, viene de hace mucho tiempo, que es el problema del ausentismo estudiantil, particularmente en inicial y luego en secundaria y UTU, que termina con el abandono. Por eso nosotros tenemos los problemas que tenemos. Nosotros iniciamos políticas porque nos dimos cuenta post-pandemia, lo hicimos desde Ceibal, con estrategias claras y focalizadas, y lo hicimos desde la ANEP, desde primaria, con el programa Asiste, por ejemplo, que se ideó desde la Dirección General. Empezamos a mejorar, pero estamos lejos de los resultados que teníamos. Y eso es un problema. Yo también voy a decir una cosa con mucho respeto, y lo digo como padre, que soy, con orgullo. El primer responsable de que mis gurís se vayan a clase soy yo. Soy el adulto responsable de los menores. Y cuando ello no pasa, tiene que haber un sistema, no solo educativo, sino social del país, que proteja a los menores en su derecho a la educación y vaya a buscarlos, haciendo responsable a los adultos que no cumplen con su obligación. Eso genera a veces muchas resistencias, pero creo yo que es lo que hay que hacer. Políticas de estímulo a la asistencia, de concientización de la importancia de la educación como valor fundamental para la concreción de un proyecto de vida, como a mí me gusta decir, para encontrar tu lugar en el mundo, pero también que asuman la responsabilidad quienes la tienen. Sí, justamente la educación también, sí, sin total. duda. La campaña que se puso ahora al aire, que está saliendo efectivamente además, justamente apunta a eso, ¿no? A la visualización de la importancia y del rol de los adultos en el momento, bueno, de enviar a la educación a los chiquilines. Pero más allá de la responsabilidad que podamos tener como adultos, ¿a qué lo atribuye? Yo entiendo que esto se viene agravando desde la pandemia, de hecho el gobierno lo marca también, que desde la pandemia esto se ha profundizado bastante y es algo de larga data. Es como algo que se va desmembrando de a poco. ¿Pero dónde te parece que están las cosas por donde hay que apuntalar? Porque con una campaña no... Estoy de acuerdo. La campaña de sensibilización está buena. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero creo que hay que hacer estrategias... Mirá, yo lo decía cuando estaba en la ANEP. Los primeros que tenemos que tomar conciencia de la gravedad de que no vayan a clase somos los docentes. Somos los primeros. Porque cuando se hizo algunos estudios y relevamientos en algunas entidades educativas, y no voy a decir el nivel para no herir ninguna susceptibilidad, decían, no, pero no faltan tanto. No, pero llegan a faltar, sí, faltan una vez por semana a veces, o a veces 2 veces por mes, no es tanto. No, ¿cómo que no es tanto? Porque vos sumás en el año y pasás el 10%, que es el estándar internacional, que te dice que a partir del 10% de falta hay ausentismo crónico. Entonces, tenés que trabajar para generar conciencia colectiva en los equipos docentes, que la enorme mayoría, no estoy diciendo que no exista, hay que reforzarla, hay que trabajarlo, y también a partir de ahí, en diálogo con las familias, el cumplimiento de la obligación. Y después algunos... Yo lo luché desde la ANEP para hacerlo, la responsabilidad. Hay una circular, yo no me acuerdo si no es del 2014, que establece todo lo que hay que hacer. Hay que ir a la policía comunitaria y, llegado el caso, judicializar. Sí, pero no hay que tener miedo de decirlo. Si vos tenés que mandar a tu hijo menor a la escuela, es tu responsabilidad en primer lugar, como titular de la patria potestad, o ser el tutor, el adulto responsable. Y si no lo haces, tendrás que asumir la consecuencia. Y la educación tiene que actuar. Sí, lo hicimos, lo hicimos. Cuando yo estaba, lo hicimos varias veces. Sí, duele terrible, además ese núcleo duro de 30% de chiquilines que de pronto querrían ir,
pero no tienen ni siquiera la referencia familiar de un padre o una madre en el hogar, ¿no? Sí, sí. Están a la buena de Dios, como se dice. Sí, sí, no. O a veces hay problemas, mirá, en secundaria, problemas de trabajo. También. Lo detectamos. Exacto. Y también a veces hay problemas de que no tienen cuestiones elementales para poder ir y se sienten discriminados. Sí. Y Cuando nosotros damos las becas, por ejemplo, yo tengo historia que me le contó Ana Verocay y su equipo cuando trabajábamos ahí con el seguimiento de trayectorias, que a veces había que tener plata para comprarle un par de zapatos, porque si no puede ir de chinela, no quería, se sentía discriminado porque no tenía. Entonces, todas esas cosas, la educación, pero por eso yo digo, no solo la educación, tiene que haber una estrategia de todo el entramado social, la salud, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, la ANEP. Y eso sí que es una guerra contra el narco, fíjate vos. Porque si lo planteas en esos términos, si vos no le das mínimas condiciones para que el gurí vaya a la escuela o a formarse, y el narco está atento para reclutarlo. Una mínima también. visión de futuro, además. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Una final, viste que estamos hablando de estos temas de la educación que tanto te apasionan. ¿Qué hay que desaprender? Porque también está buena la autocrítica, ¿no? Se aprende y se desaprende. Sí. Es una lógica muy válida, muy sana para la vida, para cualquiera de nosotros. ¿Qué tuviste que desaprender o estabas convencido que era por ahí y le erraste? Bueno, mirá, yo creo que en educación te referís en general. Bueno, mirá, en educación yo creo que nosotros tuvimos que haber mejorado muchísimo más lo que fue la interacción, la comunicación o el intercambio de lo que se estaba haciendo. De lo que se hizo y que sigue vigente, y ojalá este gobierno no ceda ante las presiones corporativas que tiene. Paréntesis, recibimos a los profesores de tecnología ayer en la Comisión de Educación. ¿Saben lo que están proponiendo? Contrario a lo que pasa en el mundo. Nosotros en el gobierno anterior pusimos ciencias de la computación, tecnología, para desarrollo, entre otros, del pensamiento científico, crítico, etcétera. Aumentamos las horas. Entre séptimo, octavo y noveno pusimos en los 3 años y aumentamos la carga horaria. Y pusimos como opcional en lo que hoy es quinto y sexto, era quinto y sexto y ahora es segundo de educación media superior o tercero. Bueno, este gobierno tiene la propuesta sobre la mesa, ayer nos lo pusieron en conocimiento, de bajar las horas. Y el argumento que le dieron a los profesores de la tradicional informática, que ya no se llama más así, es que tienen que atender los pedidos de otros colectivos de profesores. ¿Saben quién queda afuera? El estudiante. Porque se interesan por satisfacer el interés corporativo y dejan afuera al estudiante. Esas cosas a veces nos llevaron a tener enfrentamientos porque nosotros pusimos sobre la mesa los aprendizajes, el desarrollo de competencias que los estudiantes tenían que tener en esta sociedad de permanente cambio, y bueno, y fue aprovechado para generar algunos discursos contrarios, a veces con razón, yo reitero, pero otras veces no, con falacias, con mentiras. Y nosotros nos faltó mayor interacción, mayor comunicación. Mirá que yo me recorrí el país, los equipos se recorrieron el país, pero faltó. Yo creo que había que apostar mucho más a eso. Yo, si tuviera que volvería y haría mucho hincapié en mucho más interacción, no porque no haya existido, sino porque, por ejemplo, les voy a poner cosas concretas para no hablar sobre lo grande. Cuando se hacen las asambleas técnico-docentes, se remite a los colectivos docentes en todo el país un informe que hacen las ATD. Obviamente que esos informes eran sesgados. ¿Qué tendría que haber hecho la Administración de la Educación? Poner su informe. Ponía los planes y los programas a consideración, pero también informes ejecutivos que permitieran a los colectivos docentes tener las dos visiones. A eso me refiero. Y después los docentes libremente, teniendo, que eso no es más ni menos que es la laicidad es eso, poner en los estudiantes todas las posiciones que existen sobre determinados temas y luego que los involucrados resolvieran. Muy bien, bueno, se nos fue el tiempo, ¿vale? Hay una consulta de un oyente muy querido por este espacio, por este informativo, que vuelve sobre el primer asunto y es brevísima la respuesta. Sí. ¿El Partido Colorado está dispuesto a votar a Mónica Ferrero como fiscal general, ya no subrogante, sino definitiva? Bueno, no lo hemos discutido francamente, pero yo te digo mi posición personal y máxime con las actuales circunstancias, porque las actuales circunstancias también afectan esa situación, digo yo, o no. Porque si nosotros tenemos una presión de los narcotraficantes, como pareciera está quedando en evidencia, que no les gusta que Mónica Ferrero sea la fiscal general, la fiscal de corte, bueno, yo primero, antes que todo esto,
tengo una opinión favorable sobre lo que es su gestión como fiscal. Personalmente estoy a conversarlo con los colegas senadores, pero personalmente digo que me inclino favorablemente. Habló el presidente sobre este Sí. tema, vamos a compartirlo después. Perfecto. En unos minutitos. Bárbaro, muchas gracias, Robert. Bueno, un gusto estar acá Gracias, y Robert. es bien lindo conversar con ustedes. El señor senador Robert Silva.